tardes, bienvenidos, bienvenidas a Ángel, Angelito. Buenos días, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Jennifer? Y tanta gente querida que también se va conectando. Emanuela, que acabamos de hablar hace minutos, Emanuela. Emanuela, estudiante de nuestro máster. Elsie Vival, coordinadora también de la parte académica. Bueno, de verdad que mucha gente, Normita Berroterán, Norma Berroterán, fundadora y directora de Indelcer. Jenny, próxima a certificarte como coach. Esta semana termina su proceso, ya está llegando casi a Ítaca. Así que bienvenida, Jenny. Y bueno, y seguramente se van a ir sumando más personas en la medida que activen su camarita. Por ahí tenemos a Leira Prat, que es nuestra coordinadora general de los programas de Indelcer. Tenemos todo el equipo aquí activo. Bueno, ahí está mi Leira Prat. Excelente, bienvenida, Leira. Y tal cual, hoy tenemos un día sumamente especial. Hoy tenemos a una persona que Indelcer, además de ser uno de los directores de Indelcer, es una persona que cada uno de ustedes, lo que ha hecho en los programas, tanto del PPC como del máster, como del épico, lo conoce. Así que vamos a darle la bienvenida a Oscar May para que active su cámara. Ahí está Oscar May. Para aquellas personas que no lo conocen, que es primera vez que lo ven, Oscar es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar. Trabajó por más de 20 años en Electricidad de Caracas. Su última posición gerencial fue como gerente de proyecto de la Electricidad de Caracas. Es coach y master coach, o sea, es senior, egresado de Newfield Consulting. Es director de Indelcer, como les decía anteriormente, es uno de los facilitadores y director de Indelcer. Además, actualmente es nuestro director de Asuntos Internacionales de la FICOP. A él le reportan todos los líderes país de la FICOP. Y además, como ustedes también lo conocen, seguramente van a coincidir conmigo. Es una persona sumamente entregada, comprometida, amoroso, sensible. O sea que hoy tenemos un ser especial. Así que los voy a dejar con mi hermano y querido Oscar May. Adelante, Oscar. Muchas gracias, hermano, por esa bellísima presentación que además la hiciste desde el corazón. Gracias. Y gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a tener un- una, una presentación que no es tanto mm, el valor académico que obviamente tiene, porque está hecha desde allí, pero que está más bien conectado a lo que nos sucede, a lo que nos está pasando. Y eso es muy importante para todos nosotros. Indudablemente estamos en este momento en un proceso de duelo. Ese es un proceso que va a durar mucho tiempo, probablemente años, porque es un duelo colectivo. No es solamente un duelo individual. Y los duelos colectivos tienden a durar 2 años, 3 años, 4 años, fácilmente. Entonces hay que prepararse para esto que nos está tocando y tenemos que estar muy unidos todos para poder abordar esta situación que estamos viviendo. Y para mí es un gran placer, un gran honor que Indelcer haya tomado. Ya la vez anterior Jesús nos habló sobre un tema fundamental en todo este camino que vamos haciendo y ahora yo les voy a hablar de otro tema que nos va a ayudar a seguir transitando estas situaciones que vamos a ir viviendo durante este tiempo que, como ya les digo, no es poca cosa, no es algo corto, no es algo que podamos superar, y eso sería lo peor, que nos engañemos y creamos que ya pasó todo. No, 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 no pasó todo, no ha pasado nada. Todo está allí y va a seguir estando. Y lo importante es todas las herramientas que podamos tener para
transitar por este largo camino que nos toca, independientemente de que lo hayamos vivido, porque todos lo hemos vivido, de cerca, estando adentro, pero todos lo hemos vivido de una u otra manera. Entonces, bueno, les quiero compartir una presentación. Vamos a ver si por aquí tengo la posibilidad. Eh, Necesito que me permitan compartir aquí. Porque claro, estaba antes compartiéndose la música, entonces. ah, ok, a ver, ok, ya estamos por aquí. Muy bien. Vamos poco a poco. Ujú, bien. Ok, entonces tenemos ya la posibilidad de mirar la presentación. Sí, Muy bien, muchas gracias. Eso. Y el título que le hemos colocado a la presentación es Reconstruirse, pequeños hábitos para abordar grandes cambios. Y vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas que vamos a ir comentando. Y espero también, por supuesto, los comentarios de cada uno de ustedes. Fíjense, a mí me gustó mucho esta gráfica porque me habla de una ruptura. En el mundo animal, y nosotros pertenecemos obviamente al mundo animal, actuamos de una manera inconsciente. El 90% de nuestras acciones diarias son inconscientes. En este caso particular, estos bisontes parece que son, vienen corriendo por por un precipicio, por una bajada, y de repente encuentran algo que probablemente sea inesperado para ellos, algo con lo cual no contaban, algo que viene a significar una ruptura. ¿Cómo llamamos nosotros eso en coaching? ¿Quién me dice por quiebre. ahí? Un quiebre, muy bien. Él sí está como siempre al giorno. Un quiebre, se produce un quiebre. ¿Qué significa un quiebre? Que yo vivo totalmente en transparencia, haciendo las cosas que yo hago, y de repente se produce algo desde afuera, hay un estímulo externo, y ese estímulo externo para mí se convierte en un quiebre. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, en este caso, para todos ellos se les convirtió en un quiebre. Es probable, seguramente que sí. Pero obviamente no estamos hablando estrictamente de eh, personas, sino de animales. Entonces, ahí hay un quiebre, pero es un quiebre donde se produce una ruptura de lo que es las acciones que estos animales vienen haciendo de una manera obviamente inconsciente, porque en el mundo animal no hay conciencia. Entonces la pregunta es, en este quiebre que se nos produjo, en este mega quiebre, en esta situación que se nos produjo, ¿qué fue lo que más cambió? ¿Fuiste tú? ¿Fue el entorno? ¿O la forma en que te relacionas con ese entorno? Me gustaría que pensáramos un poquito aquí. ¿Qué fue lo que más cambió? Y no hay una respuesta única. Para algunos de nosotros, lo que más cambió fue el entorno. Para otros, probablemente sí mismo. Y para otros, que quizás somos la mayoría, es la forma en que yo me conecto con ese entorno, la forma en que yo me relaciono con ese entorno. Eso para mí, como ser humano, es el gran cambio que se produce. Ahora me tengo que relacionar con ese nuevo entorno de una manera distinta. Después de una catástrofe, se pueden producir muchas situaciones. Algunas personas postergan decisiones, otras personas pierden las rutinas,
Otros viven en modo supervivencia, disminuye la esperanza, aumenta la sensación de impotencia. En estos días yo tenía que, tenía no, este, se me presentó la posibilidad de acompañar a una persona que luego del terremoto me decía, Oscar, yo cambié mi hábito de sueño. Ahora yo duermo en el día y no duermo en la noche. Está totalmente trastocado mi hábito de sueño. Entonces, claro, primero viene un proceso de acompañamiento, ¿verdad? En el cual tú le vas comentando a la persona que esas cosas pueden pasar, que son normales, etcétera. Y después empiezas como coach, ya en proceso de coaching, posteriormente, después de varias sesiones, cuando tú sientes que la persona está en apertura para, empiezas a buscar cuáles son los juicios maestros, cuál es la causa que le ha producido a ella, cómo están sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar del caso. Pero lo que quiero mostrar es que las rutinas muchas veces se trastocan totalmente. Estoy hablando de un caso real. Entonces la pregunta que nos hacemos es, yo antes de esta situación, yo era una persona efectiva, yo era una persona que lograba objetivos, que lograba ciertas cosas. ¿Y qué era eso que hacía que yo lograra eso? Si yo ahora me miro como una persona efectiva antes de, ¿cuáles eran esas características en mí que me hacían lograr esos objetivos? Y me pregunto, ¿es posible que ahora esas mismas características ya no me lleven a ser efectivo en esta situación? ¿Eso será posible o no importa o es totalmente transparente? ¿Hay alguna reacción que podría funcionar? ¿Hay alguna reacción que podría no funcionar? Entonces un poco empezar a mirar qué es lo que está pasando en mí frente a este mega quiebre que estoy viviendo. Y la respuesta que damos es, no es que estés fallando. Lo que pasa es que tus hábitos puede que no sean los que tienes que tener o los que debes tener para continuar siendo lo exitoso que has venido siendo en tu vida. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, el cerebro se reorganiza. ¿Cómo se reorganiza? A través de la repetición más la emoción. ¿Qué significa eso? Significa que para yo establecer, un nuevo hábito, para lograr un nuevo hábito, yo tengo que trabajar en acciones repetitivas. ¿Y cómo es que yo logro repetir acciones? Bueno, porque mi emoción me lo permite. Yo tengo que, ante esa repetición, tener una emocionalidad que me permite lograr lo que quiero lograr, que es establecer un nuevo hábito. El primer hábito que es muy importante y que es una gran invitación que les hacemos es reconectar con la tierra. ¿Por qué? Porque en este caso particular hemos vivido una ruptura de la tierra que nos sostiene y eso no nos permite estar aterrados, la palabra en castellano no es tan buena como en inglés, grounding, estar conectados con esa tierra. Y ese primer hábito que debemos establecer es reconectarnos con la tierra. Y esto hay que hacerlo diariamente.
Ahora, ¿cómo? Bueno, hay diferentes posibilidades. Una de las que está allí, esta que está aquí arriba, es la práctica de Qigong, que es la que a mí más me satisface, me gusta, es en la que yo me he formado. Yo me formé con Sifu Rama durante un tiempo de práctica de Qigong, pero igual puede ser Tai Chi, puede ser yoga, cualquier tipo de actividad que a usted le permita conectarse con la tierra. Si usted lo sabe hacer y lo ha dejado de hacer, retómelo, porque este es el momento. Otra posibilidad, acuéstese sobre la tierra. Y esto puede ser hay que hacerlo con mucho cuidado. Mi recomendación es que no lo haga solo, porque puede entrar en un proceso de sentirse mareado, de puede sentir náusea, pueden pasarle muchas cosas. Entonces, este tema de acostarse sobre la tierra, sobre la grama, hay que hacerlo con mucho cuidado y en compañía. Si usted es un meditador, medite, pero medite en la tierra, en la grama. No les recomiendo en este momento el mar, pero en cualquier espacio en el cual usted se conecte con la tierra. Y obviamente, si usted cree en Dios, cree en la divinidad, pues bueno, este es momento de oración también, pero también en conexión con la tierra. O sea, si usted está acostumbrado a orar, la invitación es que ahora utilice esas oraciones o que las practique en espacios abiertos, en conexión con la tierra, probablemente rodeado de árboles. Obviamente, estas son recomendaciones. No necesariamente esto es posible. Alguien me decía, bueno, yo lo hago en el Parque del Este, pero ahorita no puedo porque el Parque del Este está siendo utilizado para otros fines. Entonces, bueno, ok, es importante buscar el lugar, es importante, pero es importantísimo hacerlo y hacerlo en forma repetitiva y generar las condiciones emocionales que esto provoque el placer que hace falta para que esto se establezca como hábito. Y este sería el primer gran hábito a quien yo los invito. Y el otro gran hábito muy importante en este primer momento es el abrazo. ¿Por qué? Porque el abrazo me reconecta con mi red emocional. Puede ser pareja, puede ser padre, puede ser hijo, puede ser familia completa, pues quien sea, no importa. Retome la posibilidad de el abrazo de corazón a corazón. No es cualquier abrazo. Es un abrazo que me permita sentir la humanidad del otro y que se produzca esa fusión. Que prácticamente yo pueda sentir el cuerpo del otro vibrando conmigo. Esta es parte de este primer gran hábito que recomendamos. Ahora, ¿cómo funciona esto de los hábitos? Bueno, el hábito proviene de una señal externa que se traduce en una acción que al producir una recompensa fundamentalmente emocional, hace que se repita la acción. Esto es la forma en que el hábito sucede, en que el hábito se establece. Y todos ustedes, coaches, rápidamente pueden reconocer aquí observador, acción, resultado, ¿verdad? En la famosa retroalimentación que viene del resultado que estoy obteniendo, la acción que estoy obteniendo y cómo la emoción del observador produce la repetición de la acción. El modelo realmente del hábito es exactamente el mismo que nosotros manejamos, observador, acción, resultado. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que no debemos perder de vista y ya vamos a hablar posteriormente de ello.
¿Por qué es importante la rutina? Y hay varias razones para eso. Primero, la rutina le permite al cerebro ahorrar energía. El cerebro consume un porcentaje altísimo de la energía que nosotros como seres humanos utilizamos. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Trata de ahorrar esa energía. ¿Cómo lo hace? Mediante procesos con un mínimo de conciencia. ¿Se acuerdan lo que nos contaba siempre Jesús? ¿Qué es la transparencia? Actuar en un mínimo de conciencia. ¿Pero por qué lo hace el cerebro así? Para ahorrar energía. Es decir, si yo voy manejando, seguramente usted maneja utilizando un mínimo de conciencia. Sobre todo cuando usted está haciendo un trayecto que usualmente usted conoce. Probablemente si alguien le pregunta al llegar a su destino, ¿cómo hiciste para llegar? Usted ni se acuerda, ni sabe. ¿Por qué? Porque el cerebro usa el mínimo de energía para realizar los hábitos. Y por eso es que los hábitos son tan importantes para el ser humano, porque significan para el cerebro un mínimo de consumo energético que requiere, que el cerebro requiere. Porque si yo tuviera que cada vez que voy a actuar, pensar, entrar en conciencia de esa acción repetitiva que yo hago siempre, cómo hacerla, imagínense, sería un consumo de energía descomunal que el cerebro no sería capaz de manejar. Ya vamos a hablar también un poquito de esto. Es decir, cambió tu entorno, pero tu sistema de hábitos sigue siendo el mismo, porque tus hábitos no cambian inmediatamente, porque el hábito ¿de dónde viene? De la repetición. Y hasta ahora no ha habido ninguna repetición. Entonces, tu entorno cambió y tú sigues con tus mismos hábitos anteriores. Y por eso es que no está siendo efectivo. Aquí hay que diferenciar entre hábitos y habitualidad. A veces nos confundimos y pensamos que la habitualidad son los hábitos. No es lo mismo. Ustedes habrán oído, leído, esto proviene de una bibliografía, que en 21 días se establece un hábito. Falso. En 21 días obtenemos una habitualidad. Es decir, nos acostumbramos a algo en 21 días. Pero eso no es un hábito. Un hábito, como ya dijimos, proviene de un estímulo, una respuesta y una acción, una respuesta que se va repitiendo. Lo que se ha podido encontrar en los estudios que se han hecho, que tampoco son científicos, pero que bueno, van por ahí, es que un mínimo de tiempo para establecer un hábito pueden ser alrededor de 18 días. En promedio, los hábitos tardan unos 70 días en establecerse. 70, un par de meses, un poco más de un par de meses. Pero inclusive pueden llegar hasta 250 días para establecer algunos hábitos complejos, algunos hábitos más difíciles, donde hay un cambio muy profundo en el hábito anterior que traía el observador. ¿Sí me siguen? Entonces, el hábito requiere de un trabajo muy importante que solamente se va a permitir establecer en la medida en que hay un estímulo, hay un disfrute con los resultados que estoy obteniendo con este nuevo hábito. ¿Sí me siguen? Si hay alguna pregunta por allí, por ahí pueden escribir en el chat con todo gusto, estamos pendientes. Hay una pregunta, Muy bien. eh, dice Rosalba Rodríguez, buenas noches. Y en el caso de supervivientes que cayeron, que sintieron una caída, el practicar el grounding pudiera ser contraproducente. Totalmente, totalmente.
el grounding es algo que hay que manejar con mucho cuidado. Y solamente, claro, nosotros podemos haber vivido el terremoto, haberlo sentido en nosotros mismos y progresivamente, podemos ir avanzando a mejorar nuestra posibilidad de conexión con tierra. Pero eso no es algo que podemos hacer de la noche a la mañana. Si alguien estuvo, por ejemplo, en escombros, estuvo bajo tierra, bajo los escombros, esto no es recomendable. Hay que ir con mucho cuidado. Estamos hablando de personas que lo vivieron, que lo sintieron o que tuvieron pérdidas, aunque no lo sintieron de una manera muy fuerte, pero a lo mejor lo sintieron indirectamente. Pero para personas que estuvieron realmente bajo los escombros o que cayeron o cosas por el estilo, esto hay que irlo mirando con mucho cuidado. No es recomendable para nada acompañar a una persona en estos procesos de grounding. Para nada. Hay que ir con cuidado en esos casos. Gracias por la pregunta, que es muy importante. Otro tema interesante es no perder de vista que realmente los hábitos son nuestra identidad. Nosotros mostramos nuestra identidad a través de los hábitos y no nos damos cuenta porque estamos en transparencia. Entonces, cambiar hábitos también es cambiar la identidad. Y esto puede parecer absolutamente sorprendente, pero es así porque cuando yo interactúo contigo, interactúo sobre todo en transparencia. Yo no interactúo contigo normalmente en procesos de cambio profundo, a menos que te esté haciendo coaching o algo por el estilo. Pero normalmente cuando yo interactúo con cualquier persona, lo estoy haciendo desde la transparencia. ¿Y qué es la transparencia? Sus hábitos. Entonces, tengo que estar muy consciente de que mi identidad está constituida por mis hábitos y que un cambio de hábitos va a significar un cambio de identidad y por lo tanto también va a significar una forma en la cual me relaciono con el otro. Si yo no actualizo mis hábitos, ¿qué es lo que probablemente se va a producir? Cansancio, porque trato de adaptarme a algo que no sé, no puedo, no sé cómo hacerlo. Confusión, porque mis propios hábitos que antes me llevaban al éxito, ahora no me llevan. Cuando hablo del éxito me refiero al logro. Y empiezo a tener dudas. ¿Será que yo no puedo? ¿Será que yo no soy capaz? Y puedo llegar inclusive a aislarme. Y esto hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces nosotros nos ofrecemos a personas para acompañarlas y te dicen, sí, sí, yo, perfecto, ok, ¿cuándo nos vemos? Mañana, ok, y mañana no aparecen. Ahora, ¿por qué? Porque la persona tiene miedo. Cree que no va, que mostrarse no le va a permitir generar ningún tipo de eh, comportamiento distinto y sobre todo piensa que no, lo que le está pasando no es algo normal, no es algo adecuado y que él es el culpable de lo que le está pasando. Cuando digo él, me refiero a él o ella, ¿no? Por supuesto. ¿Y eso a dónde nos puede llevar? Nos puede llevar a una fatiga profunda. La gente también deja de dormir o duerme poco, se siente fatigada, se siente cansada, a un proceso de confusión adaptativa. Es decir, ¿por qué no me puedo adaptar? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Por qué no soy como era antes? Y en realidad sí está siendo como eras antes. El problema es que como eras antes no es probablemente la mejor manera para adaptarte a las nuevas condiciones. Y aquí entonces de lo que se trata es de integrar,
de asimilar en lugar de separarme y perderme. Y ahí hay que ofrecer mucho acompañamiento a las personas que no, a lo mejor no lo están pidiendo, pero con mucho cuidado, con mucha cautela, hay que ofrecerle, a veces en silencio. Ya yo he tenido sesiones de acompañamiento de más de 20 minutos de silencio absoluto, absoluto. ¿Por qué? Porque la persona no siente que es capaz de comunicarse, se siente aislada, porque no siente que está disponible para la interacción. Esto hay que llevarlo con mucho cuidado, muy progresivamente. Y la pregunta es, ¿cómo es realmente entonces un proceso de adaptación? ¿Cómo es que realmente nos adaptamos? Bueno, el tema no es como la gente cree, fuerza de voluntad. Ah, es que no, lo que me pasa a mí, chico, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Yo digo que voy a dejar de hacer tal cosa, voy 2 o 3 días y luego, ¡pum!, vuelvo a caer. O quiero hacer algo y lo intento, hago un par de esfuerzos y ¡pum!, vuelvo a caer. Entonces es que yo no tengo fuerza de voluntad. No, no es eso. Todos tenemos fuerza de voluntad suficiente para adaptarnos. ¿Qué es lo que nos está fallando? Un sistema que nos permita ser exitosos en nuestra adaptación. Vamos a continuar entonces con los hábitos clave de los cuales venimos hablando. Un hábito, observación consciente de mis acciones y de mi juicio. Observar conscientemente lo que estoy haciendo y qué juicios están asociados a esas acciones. ¿Por qué hago lo que hago? Pero primero tengo que mirar las acciones y mirarlas conscientemente, no mirarlas desde la transparencia. Ah, no, es que yo soy así. No, 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 no. Por ahí no es el camino. El camino es mirar conscientemente lo que estoy haciendo. Ah, pero mira lo que yo hago. Wow, yo no me daba cuenta. Ajá. ¿Y por qué será que hago lo que hago? Esto es cansado, sí es cansado, pero genera un cambio o la posibilidad de cambio, que es lo que estamos buscando. ¿Qué me está enseñando este nuevo entorno sobre mí? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo es que yo estoy actuando en este nuevo entorno? ¿Cómo es que yo me adapto a este nuevo entorno? ¿Qué cosa yo estoy haciendo? ¿Y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y esto habla de el observador que estoy siendo, obviamente. No olvidemos lo más importante. Se trata de microadaptaciones. No se trata de un gran cambio, se trata de pequeños cambios sostenidos en una dirección, pero no solamente sostenidos, sino que sean sostenibles. Es decir, que hay alguna posibilidad de que yo los mantenga, porque si no hay esa posibilidad, los voy a soltar. Entonces tiene que haber un estímulo o un disfrute, tengo que tener asociado un disfrute con esas pequeñas adaptaciones, que son pequeños cambios, porque esto es un proceso. ¿Tenemos por ahí alguna otra pregunta o duda o intervención en el chat? Ok, seguimos avanzando. Otro hábito fundamental es reconectar conscientemente e intencionalmente con mi red. Y no estamos hablando aquí estrictamente de un tema
eh, de redes sociales, ni de nada necesariamente tecnológico. Yo tengo una red, siempre la he tenido, todos la hemos tenido. ¿Qué pasa con esa red? Que está allí. Y yo creo que cuando yo la necesite, va a estar. Ajá. ¿Y qué haces tú conscientemente para cuidar esa red? ¿Qué haces tú conscientemente para hacer que esa red sea realmente efectiva? Pero con intención, no, bueno, tú sabes, él está ahí, ella está ahí, es parte de mi red. No, 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 no. Pero ¿qué haces tú por esa red? Conscientemente. Y eso es un cambio de hábitos para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque esa red es la que me va a dar soporte. Esa red es la que me va a permitir ser mucho más exitoso porque me voy a sentir contenido cuando más lo necesito, que es cuando se produce este cambio profundo, es decir, este gran mega quiebre. Ahora, si yo no tengo la red, ¿qué va a pasar? Todos la tenemos, pero si nunca la usé, nunca la cuidé, nunca la aboné, nunca la... ¿Qué va a pasar? Que me da miedo usarla. Entonces yo digo, no, pero si yo ahorita voy a cuidar mi red porque ahorita la necesito. Ah, no, entonces yo pienso que voy a ser rechazado. No es así, obviamente, pero es el momento de cuidar esa red, de poder llamar y decir, hola Norma, dime una cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo estás con la situación que estás viviendo? Yo estoy intencionalmente haciendo que mi red sea mucho más sólida, mucho más efectiva. Y por lo tanto, esto me va a permitir a mí ser más efectivo, porque tengo una contención de una red a la cual pertenezco. Entonces, hay que reinterpretar constantemente, no quedarme con mis interpretaciones anteriores, sino reinterpretar lo que me está sucediendo en todo momento. Cuando yo lo hago de una manera constante, de una manera, ¿qué va a pasar? Empieza a convertirse en un hábito esa reinterpretación. Y cuando yo adquiero el hábito de reinterpretar, entonces en estos momentos tan difíciles empiezo a mirar de otra manera lo que me está sucediendo. Antes lo miraba de una determinada manera, pero ahora necesito ser otro observador con otros hábitos para ser realmente exitoso. ¿Sí me siguen? Muy bien. Y aquí viene un tema fundamental, del cual en el coaching no nos hemos hecho suficientemente conscientes, no lo hemos trabajado profundamente. Y este es uno de los dominios básicos del observador, es la energía. Cada día es más claro que el manejo de la energía es fundamental para el ser humano, para el observador que estamos siendo. Poder encontrar cómo es que yo gestiono mi energía es fundamental para tener una vida alcanzando los objetivos que me propongo o logrando los resultados que yo quiero. Y lo doy como por hecho, lo doy como porque, bueno, eso está ahí, es la energía que yo tengo. No, no es así. Somos distintos como observadores y tenemos un repertorio emocional diferente también.
La primera gran pregunta es cómo es que yo obtengo la energía que tengo. ¿Cómo la obtengo? Conscientemente, cada uno de ustedes. Hay obviamente comida. ¿Qué como? ¿Qué como? ¿Cómo lo como? ¿Cómo como lo que como? Porque no es solamente comer manejando en un carro o en un auto o en un bus o lo que sea. Y, no, eso no, bueno, es una manera de hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene? Mi abuelita decía, chacho, meta los pies debajo de la mesa. Es decir, hay una actitud, una rutina de él obtener los alimentos. ¿Cómo es que yo me como lo que como? ¿Qué conciencia tengo yo de que lo que estoy comiendo es lo que me va a generar el nivel de energía que yo necesito? ¿Cómo obtengo energía? El sol. Yo me conecto con el sol, salgo a tomar sol, porque esa es una fuente innegable de energía, pero la doy por hecho. La respiración. Esa es una fuente de energía fundamental, básica. ¿Cómo respiro? Ah, bueno, yo respiro, chico, yo estoy vivo. No, ¿cómo lo hago conscientemente? Y ahí volvemos al Qigong, volvemos a yoga, volvemos a Tai Chi, volvemos a cualquiera de estas eh, prácticas milenarias. ¿Y cómo la acumulo? ¿Cómo acumulo esa energía que obtengo a través de estos elementos que las obtengo, de estos procesos que las obtengo? ¿Cómo la acumulo? Porque acumular energía no es malo. La gente cree que, ay, no, estás gordo, ya va, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que ir con cuidado con todas estas cosas. No quedarme con lo que dicen los medios, con lo que... No, conciencia de mis acciones. ¿Cómo es que yo acumulo la energía que acumulo? Porque la puedo necesitar en un determinado momento. ¿Y cómo la uso? ¿Será que yo hago qué tipo de actividad física hago? Cuando yo utilizo mi cerebro, cuando yo converso, cuando yo escucho, cuando yo entrego mis juicios, cuando yo camino. ¿Cómo es que yo utilizo la energía que utilizo, que he obtenido de la forma en que la he obtenido? Y ahí viene el proceso, como siempre, de evaluación. Este cambio de hábito en un momento como este es crucial. Lo que pasa es que no estamos conscientes de la importancia de la gestión de la energía. Y no se olviden, el cerebro sí sabe cómo ahorrar energía. Fíjate que yo no coloqué aquí el tema del ahorro, que de alguna manera está en la acumulación, en la utilización. Pero el cerebro sí sabe ahorrar energía. ¿Cómo? Con los hábitos. Un modelo que ustedes saben que este tema de los acrósticos siempre es interesante, que por allí llaman adapta. ¿Qué es adapta? Atención plena. Atención plena. Eso es fundamental. Estar en atención plena. Ya lo dijimos antes, de lo que hago, de lo que estoy logrando, de lo que estoy haciendo. El tema de desaprender. Y desaprender no es lo que alguna gente dice por aquí. Ah, yo lo suelto. No, 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 no. No suelte nada. Porque si usted suelta, se queda sin. Usted tiene que sustituir su viejo hábito por un hábito nuevo. Se trata de sustituirlo porque si no, su cerebro no lo va a aceptar. Porque te va a decir, ya va, papadito, pero me estás dejando sin nada. Me estás dejando sin recursos. No se trata de soltar. Se trata me estoy hablando de los hábitos. Se trata de sustituir el hábito viejo por un hábito nuevo. No estoy hablando de soltar como un tema emocional, es otra cosa.
Estamos hablando de los hábitos. Ajustar, porque una vez que yo estoy sustituyendo, tengo que empezar a ajustar, porque lo que funciona para ti no necesariamente funciona para mí, y yo necesito que funcione. Por lo tanto, tengo que ir viendo cómo va funcionando. Y ahí voy a ir ajustándolo. ¿A qué? A mi mundo emocional. Y por supuesto requiere práctica, 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 para finalmente ir tejiendo, que no es más que solidificando aquello que construí, y terminamos con la afirmación de este nuevo hábito que he creado. Un regalito para que se lleven. Piensa en una dificultad real que estás viviendo frente a esta nueva situación que apareció, frente a este mega quiebre. ¿Qué dificultad tú estás mirando en acciones? ¿Qué cosas estás dejando de hacer? ¿O qué cosas estás haciendo que no te está funcionando? Es una dificultad. Y la pregunta es, ¿qué hábito está apoyando a esa dificultad y que ya no te sirve? ¿Cuál es el hábito que tú estás teniendo que está contribuyendo a que esa dificultad esté presente? ¿Cuál es el hábito? Esto requiere reflexión para llegar entonces a diseñar, y esta es la invitación, diseñar un nuevo micro hábito que comience a sustituir el hábito anterior para que tengas la posibilidad de lograr nuevos resultados. Al final, adaptarse no es sobrevivir. No se trata de sobrevivir. Esa no es la actitud. No es un nuevo hábito que me permita sobrevivir. No. Es un nuevo hábito que me permita ser exitoso. Que me permita ser la persona que yo quiero ser para lograr lo que quiero lograr. Es comenzar a rediseñarte, a reconstruirse. Ojo, estamos hablando de hábitos. ¿Por qué hablamos de hábitos? Es una pregunta que no hice al principio. Los hábitos son las primeras cosas que yo tengo que modificar para avanzar frente a a una nueva realidad. A ver, si un edificio se cae, yo sé que el ejemplo es horrible, discúlpeme, pero si un edificio se cae y usted quiere reconstruirlo, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? Por aquí, Ajá, si un edificio se cae, creo que lo primero que tendría que hacer es recoger los escombros. muy bien, excelente. Primero hay que limpiar. Ajá. Y ahora, supongamos que logramos limpiar. ¿Ahora qué hago? Volver a hacer bases, si Muy lo lindo, quiero reconstruir. muy lindo, muy lindo. Y fíjate, esto es lo que normalmente nos dice a nosotros nuestra estructura de pensamiento. En realidad, lo que primero necesito es servicios. Ok. Yo, ¿para qué voy a para qué voy a poner bases si no voy a tener agua, no voy a tener luz, no voy a tener... ¿Sí? Tengo que reconectarme con los servicios. Esos servicios son los nuevos hábitos. No es que ya tengo el edificio, no es que ya lo logré, ya lo cambié. No, 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 no. Estos son las primeras necesidades que yo tengo que ir supliendo para construir luego. Cuando yo digo reconstruirte, es
el final. Rediseñarte es antes. Yo primero diseño y después construyo. Yo primero diseño. Claro. Para empezar a rediseñarme, tengo que buscar cuáles son esos elementos que me van a permitir reconstruirme. Y estos elementos son los servicios. Y esos servicios para nosotros son los nuevos hábitos que tenemos que ir creando. Y sobre esos hábitos es que vamos a comenzar a reconstruir. ¿Sí se mira? ¿Sí se ve? No es que, bueno, entonces ya yo tengo estos nuevos hábitos y ya yo, listo, ya está, se acabó. No, no has empezado. Estás comenzando a establecer estas primeras necesidades que son los servicios. Es un proceso que comienza con la creación de nuevos hábitos. A partir de nuestros propios rituales, como diría Jumbul Han, es estos rituales que son nuestros, culturales propios, lo que me van a permitir desarrollar esos nuevos hábitos. Estamos en una cultura que está cargada de ritos y esos ritos son los que me van a permitir desarrollar los hábitos que necesito. Por supuesto, este es el comienzo y yo de ninguna manera pretendo decir que agotamos este tema. Estamos comenzando. A ver, nada. Ahora me gustaría escucharlo. ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? Aquí te voy a ir leyendo algunos comentarios que colocaron. Gracias. Eh, Osmari Aponte coloca, en mi particular, hacer ejercicio de relajación poniendo los pies en el suelo me dio una sensación de miedo cuando lo intenté luego del terremoto. Excelente, Osmari. Gracias por compartirlo. Porque cuando lo traigo como si esta fuera una solución. No, es lo que estamos buscando. Ahora, por eso les decía, estas cosas muchas veces no las puedes hacer solo. Y por eso es importante la red. Y por eso es importante avanzar esto de una manera progresiva. Yo necesito reconectarme con la tierra, pero ¿cómo lo hago? Entonces, es muy importante entender que este primer hábito, que es el hábito de reconexión, es un hábito que requiere progresividad y que cada quien lo vive de una manera distinta. Por eso yo les decía, acostarse sobre la tierra es maravilloso. Puede que no sea posible. Lo vi más de una vez con personas a quienes he acompañado. No puede. No porque yo lo acompañé a que se acostara, pero cuando llegamos a eso, me voy a acostar, me decía, no, no puedo hacerlo. Perfecto. Eso hay que entenderlo. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Porque tienes que ir avanzando poco a poco. Ahora, el objetivo está claro, es establecer ese hábito, el hábito de la reconexión. No lo puedes lograr de primer momento, a lo mejor no. O a lo mejor solamente puedes hacerlo por un corto periodo de tiempo. No sé, cada quien tiene que ir viendo y esto muchas veces no se puede hacer solo. Necesito de mi red, necesito de mi acompañamiento. Excelente, Mari, muchas gracias. ¿Alguien más, Miel? Sí, él sí se me quedó congeladita. Buenas, buenas. Oscar, ¿cómo estás? Gusto. Hola, ¿cómo está mi querido Ángel? Todo Qué bueno bien. escucharte. Igualmente, igualmente. Me has dejado en reflexión profunda y te cuento el porqué y capaz sale una pregunta.
En los últimos meses yo vengo estudiando cómo el ser humano encara o no encara su vida producto de cambios, ¿sí? Y hay cambios que vienen dados, y cambios en la segunda etapa de la vida, ¿no? De los 50 en adelante. Y hay cambios que vienen dados por un tema capaz laboral, profesional, un duelo es un cambio, una migración es un cambio, ¿sí? Y ese cambio es externo, es visible, pero humanamente lo que deviene producto de ese cambio es un proceso que se llama transición, ¿sí? Y cuando ocurren hace un mes los terremotos en Venezuela, pues ocurre un mega cambio en diferentes dominios, en diferentes ámbitos, ¿sí? Entonces, si el cambio es de esa naturaleza, pues la transición es también importante, grandísima, es muy compleja, porque no es solamente la pérdida de tu hogar, es el duelo por tus seres queridos, es el tema de la identidad, porque ya no soy de aquí, ahora estoy en otro lado. Es decir, es un tema de verdad re complejo donde, bueno, por un lado, no veo cómo en esa transición yo, ser humano, soy capaz de aprender o de implementar microhábitos, es decir, porque me veo precisamente en ese espacio donde, que por ahí llaman el entre, ¿verdad? Que es ese umbral donde lo que tenía, lo que hacía, lo que era, no es suficiente y el futuro, pues tampoco está muy claro, ¿no? Entonces, no tengo ni idea de cómo poder, en lo personal, activar esta serie de microhábitos. Y me hiciste recordar, y esto lo sumo al comentario, que yo tenía el hábito de hacer karate en Venezuela. Tuve 30 años haciendo karate. Migré y yo desde que migré no he podido en 8 años no he podido entrenar. Entonces, bueno, es como entender y saber que en la complejidad del cambio, pues también está ese proceso humano de ver cómo Carrizo, bueno, cómo lo hago. ¿Sí me sigue? Definitivamente. Y obviamente no, es no tengo una respuesta fácil, rápida, pero indudablemente que dentro de las cosas que estuvimos mencionando, hay algunas cosas que hay que mirar y es por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué no estoy haciendo lo que no estoy haciendo. ¿Qué es lo que me está impidiendo hacer lo que no estoy haciendo? ¿Cuál es el hábito que me está trabando y cuál es el juicio que está detrás de ese hábito? Porque ese juicio probablemente puede ser muy poderoso. Ahora, ¿cómo modifico? ¿Cómo modifico un juicio maestro? ¿Cómo lo hago? Bueno, ya sabemos que esa es una de las cosas más difíciles del coaching, pero no hay duda de que el juicio, desmontar un juicio maestro requiere encontrar en cuáles son los elementos en los cuales ese juicio está sustentado. Es decir, cuáles son esas afirmaciones que generaron ese juicio y que hoy en día son unas barreras para esos nuevos microhábitos. Pero no olvidemos, no se trata de cambiar radicalmente un hábito. Se trata de establecer pequeños microhábitos que sumados me vayan conduciendo hacia el objetivo que quiero. No es que ahorita tengo tiempo y no he hecho más karate. Ajá, entonces, bueno, entonces lo que voy a hacer es hacerlo. Cambiar. No, no va por ahí. El micro hábito. ¿Qué cosa puedo requerir para comenzar a generar el cambio? ¿Qué cosas no están pasando?
¿Qué cosas me están faltando? ¿Qué emoción me está faltando que antes sí estaba y que ahora no está? ¿Y por qué antes sí estaba y ahora no está? Es todo un proceso, como tú dices, muy complejo de transición y los seres humanos, el cambio está afuera, como tú dices, pero la transición está adentro. Y eso requiere de un trabajo profundo, desde mi punto de vista de coaching, pero que puede ser desde muchas cosas, porque hace falta estar consciente de cuál es el detonante. Y ese detonante es el hecho que a veces no estoy mirando, que genera la emoción que me está trabando. Es una respuesta genérica, pero claro, la pregunta también es genérica porque tendríamos que hablar directamente de este caso en particular, de esta situación en particular. Gracias, mi querido Ángel, por esta inquietud que es realmente muy importante para todos. Bueno, ya estamos llegando como que al final, no sé. Si hay por ahí alguna otra o algún otro comentario, si no, podemos ir cerrando y agradeciendo. Ustedes me dicen. Bueno, Oscar, yo también quiero hacer un comentario en función de lo que te escuché. No sé si me están escuchando ahorita, ¿no? Sí, ok. Sí, Es interesante cómo, como coach, nos llega un asistido que declara un quiebre, ¿no? Y frente a esto que plantea, bueno, por la tragedia que pudieran estar viviendo directa o indirectamente tantas personas que podemos tener a nuestro alrededor, yo creo que escuchándote, la labor del coach no está precisamente para primeros auxilios, sino más bien para los segundos auxilios. Y esos segundos auxilios es poder trabajar estos micro hábitos. O sea, reconociendo que el mega quiebre, bueno, hubo un proceso de desactualizarlos en sus hábitos, como bien te escuché. Entonces tocará a los coaches ver cómo empezamos a trabajar este tema de los hábitos, de estos micro hábitos, para poder integrarse, para poder asimilar todo este proceso, pero a un tiempo que ya pasó esa primera crisis de lo que llaman primeros auxilios psicológicos y podemos entrar en la fase ya de lo que llamamos los segundos auxilios, más desde el punto de vista del coaching, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esto que nos entrega de poder reconocer hábitos claves como observarnos conscientemente de nuestras acciones y de nuestro juicio, yo creo que es clave para los coaches que podamos acompañar a las personas en esto. Así que de verdad yo me quedo muy contento de escucharte y tomé nota de todo este aspecto de cómo poder llevarlo a nuestras sesiones de coaching, pues, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por lo que nos compartiste, Oscar. gracias a ti, gracias a todos quienes estuvieron por aquí, quienes me escucharon y con mucho gusto. Estamos a la orden desde Indelcer, para continuar acompañándolos, como dice Jesús, desde este ámbito del coaching. Este primer momento, como decía Jesús, es un momento de escucha, de acompañamiento, pero no es un proceso de coaching. El proceso de coaching comienza cuando vamos a comenzar, valga la redundancia, a establecer esos micro hábitos que requiere la persona, efectivamente. Qué Bueno, 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 muy bien. Muchas disculpen, gracias. le he dejado una pregunta para ver si hay chance de contestarla, por favor. Quería Adelante, conocer Rosa. si usted tenía experiencia con entiendo que es una técnica que se llama Sound Healing, y si la conoce, si nos podría compartir, por favor, su experiencia. Y saludos para ti, Jesús. Un abrazo. Gracias, Rosalba, gracias. Gracias. No, la verdad es que no Y conozco, sí, no, yo tampoco. Es primera vez que le escucho, Rosalba. pero Si nos puedes hablar un poquito de eso, sería interesante para
buscarlo, profundizar. pues, y Sí, googlearlo. sí. En estos días también tuve un primer contacto con esto, Ujú. conversando con alguien que lo explica y me comentaba que es una técnica de relajación y reconexión Ah, emocional que utiliza sonidos de tambores. Entiendo que tiene un mm, origen chamánico ok. o indígena, ¿no? Entonces Ah, me llamó mucho la atención porque mm, entiendo que va unido a como a activar ciertos, es que no conozco mucho de la medicina china, pero entiendo que claro. activa como ciertos procesos en el sistema nervioso que Ujú. inducen a la relajación y a una mayor, a una emocionalidad de más apertura y Ah, receptiva. fíjate. Pero no sé, por eso No, hacía la pero pregunta, porque yo tampoco lo conocía. buenísimo, Rosalba. Vamos a tenerla por ahí pendiente. Seguramente Norma, a lo mejor no con ese nombre, pero Norma ha tenido experiencias en este tipo de meditaciones con tambores y sonidos, etcétera. Y bueno, también me ha expresado que son muy poderosas, pues, ¿no? Así Listo, son. gracias. Gracias a ti, Rosalba. Bueno, muy bien. Agradecerles como siempre su presencia, su disposición a estos webinars que hemos enfocado precisamente en lo que vamos padeciendo como país. Y bueno, agradecerles eso, pues su disposición, el estar presente, su hacer comunidad, hacer contención. Y estos espacios lo valoramos mucho en su presencia, en su comentario, en sus reflexiones. Así que muchísimas gracias por estar como siempre presente. Gracias, Angelito, Oscar de nuevo, Jenny, que siempre está ahí también desde Uruguay, Elsie, Tamara, Norma y bueno, y todo el resto del equipo que está ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos. Buenas Saludos, noches, familia, Francis, Reyes, cuídense. está. Un abrazo para mis coaches. Gracias, mi Francis. Una mujer apasionada, Francis. Chao, chao, Angelito. Chao. Chao, Angelito. Chao. Muchas Cuídense. gracias. Chao, chao. Ahí está mi Glency. Chao, mi Glency. Chao, Charlie.